Y para pasar al siguiente tema, veamos esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas. Esa fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia. El presidente se refiere a la condonación de impuestos, que efectivamente estuvo oculto durante varios años, pero es mentira que haya sido por decisión del INAI. Fue el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, quien se negó a entregar la información. Bueno, ya vimos esta declaración del presidente López Obrador, pero ahora abordemos el contexto y la explicación. Y para eso nos acompaña el día de hoy Iván Benumea, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. Muchas gracias, Nayeli, por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Lo primero que quisiera preguntarte, un poco para que nuestro público pueda tener claro un concepto. ¿Qué es la condonación de impuestos? La condonación de impuestos es un tipo de beneficio fiscal de uno de los tantos que todavía existen en nuestro país, en donde básicamente se le perdonan los impuestos que un contribuyente debía bajo diversas justificaciones. En sexenios pasados este tipo de políticas eran muy comunes, pero hubo una serie de reformas que al final del día hoy han restringido la posibilidad de perdonar impuestos en nuestro país. Nosotros en Fundar, desde hace ya mucho tiempo, analizamos qué estaba ocurriendo con estas políticas y uno de los aspectos que más nos llamó la atención es que se mantenían en la total opacidad. Lo que ocurría es que un ciudadano, organizaciones, pedían información sobre a quiénes les habían beneficiado estas políticas, a quiénes les habían condonado impuestos, y lo que argumentaba el SAT era que esta información no se podía revelar. Nosotros presentamos muchos recursos, acudimos al INAI, y bueno, el INAI finalmente logró que esta información fuera transparente después de otra serie de temas, pero bueno, son un problema las condonaciones de impuestos porque se dan en un marco de discrecionalidad, de poca información, benefician a las grandes empresas y contribuyentes más ricos de este país, y por eso en Fundar nosotros dimos una batalla legal para que esta información fuera transparente. ¿Cuánto tiempo duró, Iván, para que tengamos un poco también claro esta batalla, literal? ¿Cuándo fue cuando hicieron la solicitud? Claro, nosotros presentamos una solicitud en 2015 porque habíamos identificado que de manera sistemática el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, la entidad que se encarga de cobrar impuestos, le había negado la información a la ciudadanía, ¿no? Argumentaba que esta información no se podía dar a conocer. Y tras haber investigado más sobre el tema, presentamos una solicitud pidiendo que con base en el derecho de acceso a la información se nos diera esta información tan relevante y que permitiría revelar cómo funcionan las políticas de perdón de impuestos y a quienes favorece. Después, el INAI nos dio la razón, ordenó que el SAT publicara esta información, pero el SAT, bajo este clima de discrecionalidad, lo que decidió fue no hacerle caso al INAI. Entonces, en ese momento tuvimos que presentar un amparo, acudimos al Poder Judicial y ese caso en particular nos tomó 4 años, ¿no? Algo muy importante a destacar es que el INAI fue un actor clave en este litigio, en este caso judicial. El INAI sistemáticamente ha sostenido que la información sobre a quienes se les condonan impuestos debe ser información pública, porque la ciudadanía tiene derecho a saber a quienes no pagan impuestos en nuestro país. Y bueno, así se ha mantenido. Es una noticia muy positiva para la sociedad porque así tenemos más herramientas para impedir que estas políticas fiscales que favorecen a quienes no lo necesitan continúen implementándose. Claro. Finalmente, ¿cuándo consiguieron la información, Iván? Y también ahí te preguntaría, ¿valió la pena dar esta batalla? ¿De qué le sirve al ciudadano de a pie que nos está viendo? Claro, terminamos este litigio alrededor de 2019. Nos entregaron los nombres de las empresas y personas a quienes se les condonaron impuestos de manera injustificada.
son montos de miles de millones de pesos, estamos hablando de porcentajes del PIB que se fueron en favor de muy pocas empresas. Y esta información es justamente importante para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir. Ya tenemos la evidencia de que empresas y personas que no necesitan que se les perdonen impuestos reciban este tipo de beneficios, y ya hay un marco más robusto, un marco legal más robusto que impide que esto vuelva a ocurrir, y eso al final del día nos beneficia a todos, porque en la medida en que el Estado no favorezca a quienes más tienen y en la medida en que el Estado tenga más recursos y esos recursos se ejerzan de manera transparente, será más viable contar con un Estado que tenga más recursos para poder financiar derechos humanos y financiar lo que hace todo el aparato gubernamental. Claro. Nada más algunos ejemplos, Iván, de empresas quienes les perdonaron impuestos. Claro, cualquiera que ahorita se te venga a la mente estaba en este listado. Grandes bancos, corporativos, empresas de las personas más ricas de este país, medios de comunicación, también algunas celebridades como Juan Gabriel en su momento. Entonces, digamos, era una política, un tipo de política que se implementaba de manera muy discrecional, que perjudicó mucho a nuestras finanzas públicas y que en lugar de incrementar el gasto, incrementar los impuestos, lo que venía ocurriendo antes es que más bien se les perdonaba, ¿no? Se perdonaban los impuestos, y eso, bueno, en buena medida, gracias a esta lucha, al papel del INAI, esta situación no ha vuelto a ocurrir y debemos mantenernos en esa postura. Sobre todo. Pues, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos también lo que hicieron, pero sobre todo por la batalla que dieron a favor de todas y todos en este país. Muchas gracias, Nayeli.